Explorar la cultura de China es adentrarse en una de las civilizaciones más antiguas, complejas y ricas que ha conocido la humanidad. Con más de 5.000 años de historia documentada, el país conserva un legado cultural que ha influido no solo a su entorno asiático inmediato, sino también al mundo entero. Desde la filosofía hasta el arte, pasando por la literatura, la música, la caligrafía y la arquitectura, China es una nación que respira tradición en cada rincón, aunque con un pie firmemente plantado en la modernidad. Uno de los pilares más fundamentales del pensamiento chino es el confucianismo. Esta doctrina filosófica, basada en las enseñanzas de Confucio, no solo ha modelado la estructura familiar y social del país durante siglos, sino que sigue vigente en muchos aspectos de la vida cotidiana. El respeto por los mayores, la importancia de la armonía, la educación como valor supremo y la lealtad hacia la familia son herencias directas de este pensamiento. Aunque otras corrientes como el taoísmo y el budismo también han dejado su huella, el confucianismo continúa siendo una especie de columna vertebral ética para millones de personas. El idioma es otro componente esencial del alma cultural china. El mandarín o putonghua es la lengua oficial del país y uno de los idiomas más hablados del mundo. La escritura china, con sus miles de caracteres ideográficos, no solo representa un sistema de comunicación, sino también una forma de arte. La caligrafía china es una disciplina milenaria, considerada una expresión estética que refleja el carácter y la espiritualidad de quien la practica. Incluso en la era digital, este arte sigue siendo venerado, enseñado en escuelas y valorado en exposiciones. En cuanto a las expresiones artísticas, el país ha producido una variedad inmensa de estilos, técnicas y corrientes. La pintura china tradicional, con sus paisajes de montañas, ríos y bambú, busca capturar la esencia del mundo natural más que su representación literal. El uso de tinta y pincel, la composición equilibrada y la integración de poesía en las obras dan cuenta de una concepción del arte profundamente ligada a la filosofía. A su vez, la cerámica china, especialmente la porcelana, ha sido codiciada por siglos en todas partes del mundo, con piezas que aún hoy alcanzan cifras astronómicas en subastas internacionales. La música tradicional también ocupa un lugar privilegiado dentro de la identidad cultural del país. Instrumentos como el guzheng, el erhu o la pipa ofrecen melodías que transportan al oyente a épocas imperiales. Estas composiciones, cargadas de simbolismo, se empleaban tanto para rituales como para entretenimiento en la corte. Sin embargo, la China contemporánea no ha dejado de evolucionar musicalmente. Desde la ópera de Pekín, una de las formas teatrales más representativas y sofisticadas, hasta el auge del pop, el rock y el hip hop chino, que conquista especialmente a las nuevas generaciones. En la literatura, China posee una tradición tan vasta como profunda. Clásicos como El sueño del pabellón rojo, Viaje al oeste o Romance de los tres reinos no solo son joyas literarias, sino verdaderos retratos de la psicología, la moral y los valores de distintas épocas. En la actualidad, la literatura china contemporánea también goza de prestigio mundial. Autores como Mo Yan, galardonado con el Premio Nobel, han logrado un equilibrio entre el pasado ancestral y los desafíos del presente, abordando temas como la memoria, la modernidad y las transformaciones sociales. No puede hablarse de cultura sin mencionar la gastronomía, que en China es mucho más que un simple acto de alimentarse. Es una manifestación cultural en sí misma. Cada región posee sus propias recetas, ingredientes y técnicas culinarias. La cocina cantonesa se caracteriza por su delicadeza y variedad. La sichuanesa es famosa por su sabor picante y uso de pimienta de Sichuan, mientras que la comida del norte, como la de Pekín, se basa en trigo, fideos y platos más robustos. Comer en China es una experiencia multisensorial, donde se honra la textura, el color, el aroma y el equilibrio entre sabores. Las comidas familiares son momentos de conexión, y compartir la mesa es una tradición profundamente arraigada en la cultura nacional. La relación de China con su pasado es también muy visible en sus festividades. Celebraciones como el Año Nuevo Chino, el Festival del Medio Otoño o el Qingming reflejan una conexión con los ciclos naturales, los ancestros y la espiritualidad. Estas festividades no solo se celebran en familia,
sino que tiñen las calles con desfiles, faroles, fuegos artificiales, danzas del dragón y comidas tradicionales. A través de estas prácticas, las generaciones más jóvenes mantienen vivo un legado que ha resistido guerras, revoluciones y transformaciones tecnológicas. Otro aspecto notable de la cultura china es su arquitectura, que combina armonía con simbolismo. Los templos budistas, los palacios imperiales como la Ciudad Prohibida o los jardines clásicos de Suzhou revelan una concepción estética profundamente conectada con la naturaleza y el orden cósmico. Incluso las construcciones modernas, como los rascacielos de Shanghái, suelen incorporar elementos del Feng Shui para asegurar el flujo de energía positiva. Esta fusión entre lo antiguo y lo nuevo se traduce en un paisaje urbano único, donde las pagodas conviven con estructuras futuristas. Además, el cine chino ha ganado terreno en la escena internacional, especialmente con el auge de directores como Zhang Yimou, Wong Kar-wai y Jia Zhangke, quienes han retratado con maestría las tensiones entre tradición y modernidad, entre lo rural y lo urbano, o entre el individuo y el colectivo. El cine en China es también un vehículo para explorar la identidad nacional, los conflictos históricos y las transformaciones sociopolíticas. En definitiva, la cultura china es un vasto océano de significados, símbolos y expresiones que ha logrado conservar su esencia a lo largo del tiempo. Es una cultura que no se ha rendido ante la globalización, sino que ha sabido adaptarse, innovar y expandirse sin olvidar de dónde viene. Una civilización que, pese a su antigüedad, sigue inspirando, evolucionando y ofreciendo nuevas formas de comprender el mundo. Pero más allá de su poder económico y político, China es un universo visual, cultural y natural que no deja de sorprender. La Ciudad Prohibida. Esta gigantesca estructura, que sirvió como residencia imperial durante más de 500 años, es una obra maestra de la arquitectura tradicional china. Sus 980 edificios y más de 700 habitaciones guardan siglos de historia, arte y secretos de las dinastías Ming y Qing. Caminar por sus pasillos es como retroceder en el tiempo, donde cada muro tiene algo que contar. A poca distancia de allí, encontramos otro coloso, la Gran Muralla China. Con más de 21.000 kilómetros de extensión, esta maravilla del mundo antiguo se despliega a través de montañas, valles y desiertos, como un gigante dormido que custodia el norte del país. Visitar tramos como Badaling o Mutianyu es una experiencia que combina historia, esfuerzo físico y paisajes imponentes que se pierden en el horizonte. Pero si lo que buscas es una experiencia más espiritual, no puedes dejar de visitar el Templo del Cielo, también en Pekín. Este complejo ceremonial era utilizado por los emperadores para rogar por buenas cosechas. Su diseño circular, su simetría perfecta y su relación con los astros lo convierten en una de las construcciones más simbólicas de la cosmovisión china. Viajando hacia el sur, encontramos la ciudad de Guilin, famosa por su paisaje kárstico. Aquí, el río Li serpentea entre colinas verdes con formas caprichosas que han sido inmortalizadas en poemas, pinturas y billetes de yuan. Un paseo en barco por estas aguas tranquilas es una experiencia hipnótica, donde el silencio solo se rompe por el eco de las montañas. Siguiendo el cauce de la belleza natural, no podemos pasar por alto el Parque Nacional de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan. Este lugar, con sus pilares de piedra que se elevan cientos de metros sobre el suelo, sirvió de inspiración para las montañas flotantes de la película Avatar. Aquí, la niebla danza entre las formaciones rocosas, creando un escenario casi surrealista que parece desafiar las leyes de la gravedad. Por su parte, el lago del oeste en Hangzhou es el epítome de la elegancia china. Puentes arqueados, pagodas milenarias y jardines meticulosamente cuidados lo convierten en un lugar de contemplación y poesía. Marco Polo lo describió como la ciudad más hermosa del mundo, y siglos después sus palabras siguen resonando con verdad. En contraste, encontramos la modernidad vibrante de Shanghái. Esta metrópolis futurista combina rascacielos como la Torre de Shanghái, el segundo edificio más alto del mundo, con barrios históricos como el Bund, donde la arquitectura colonial británica se enfrenta al skyline más vanguardista del país. La ciudad no duerme, y desde su mirador más alto, se puede apreciar cómo la tradición y la innovación conviven en armonía. Otro tesoro ineludible es Xi'an, la cuna de la antigua ruta de la seda.
Allí reposan los famosos guerreros de terracota, un ejército de más de 0 figuras en tamaño real, creadas para proteger al emperador Qin Shi Huang en su viaje al más allá. La expresión única en cada rostro de estos soldados demuestra el nivel de detalle y dedicación de los artesanos de la época. Para quienes buscan espiritualidad y naturaleza en su máxima expresión, el Tíbet ofrece paisajes sobrecogedores. El Palacio de Potala en Lhasa, antigua residencia del Dalai Lama, se eleva como una joya blanca y roja sobre la cima de la colina roja. Rodeado por montañas nevadas, este enclave es el alma del budismo tibetano y uno de los destinos más remotos y enigmáticos de Asia. Y si de contrastes hablamos, nada como explorar el desierto de Gobi, al norte del país. Allí, las dunas doradas conviven con fósiles de dinosaurios y antiguos monasterios escondidos entre las rocas. Una región salvaje que muestra la cara más inhóspita pero igualmente fascinante de China. Ahora bien, ¿qué hace posible tanta diversidad en un solo país? La respuesta está en su geografía. China, con sus más de 9.6 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto país más grande del mundo. Su vastedad abarca una asombrosa variedad de paisajes, desde las llanuras del norte, ideales para la agricultura, hasta las cadenas montañosas del oeste que parecen tocar el cielo. Al oeste se encuentra la imponente cordillera del Himalaya, donde se alza el monte Everest, la cima más alta del planeta, justo en la frontera con Nepal. Esta región, dominada por picos nevados y valles profundos, es también el origen de algunos de los ríos más importantes de Asia, como el Mekong y el Brahmaputra. Así es China en su geografía y turismo. Un país que no se limita a una sola identidad, sino que se despliega como un abanico de realidades, colores y formas. Una nación que ofrece desde la majestuosidad de sus monumentos históricos hasta la crudeza de sus desiertos, desde la espiritualidad de sus templos hasta la modernidad de sus megalópolis. Y esto apenas es el comienzo. Hablar de calidad de vida en un país como China es sumergirse en un terreno lleno de matices. Con una población que supera los 1.4 millones de habitantes, evaluar cómo se vive en esta vasta nación implica mirar desde múltiples ángulos, desde la vida en sus urbes desbordantes hasta la rutina diaria en pueblos remotos y aldeas montañosas. Lo cierto es que el país ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas, pasando de una economía cerrada y rural a convertirse en una potencia industrial y tecnológica sin precedentes. En ciudades como Shanghái, Shenzhen, Hangzhou o Guangzhou, la calidad de vida ha alcanzado estándares comparables con los de las principales metrópolis del mundo desarrollado. Estas urbes ofrecen una infraestructura moderna, servicios de salud de primer nivel, transporte público eficiente y acceso casi instantáneo a cualquier tipo de tecnología. El metro de Shanghái, por ejemplo, es uno de los más extensos y avanzados del planeta y cuenta con trenes que circulan a alta frecuencia, pantallas informativas en tiempo real y señalización multilingüe. La vivienda es uno de los factores más importantes al hablar del bienestar cotidiano. En las zonas urbanas, muchos ciudadanos residen en modernos complejos de apartamentos equipados con sistemas de calefacción, seguridad y áreas comunes. Sin embargo, los costos inmobiliarios han aumentado considerablemente en las últimas 2 décadas, especialmente en las grandes ciudades. La propiedad es un objetivo esencial para muchas familias chinas, y conseguirla puede implicar años de ahorro y apoyo económico intergeneracional. A pesar de los desafíos, el gobierno ha impulsado proyectos de urbanización y desarrollo de zonas rurales con el fin de reducir la desigualdad. Ciudades de tamaño medio y pequeño están siendo modernizadas para ofrecer mejores condiciones de vida, lo que ha dado paso al fenómeno del nuevo urbanismo chino. Lugares como Chengdu, Wuhan o Suzhou combinan calidad de vida con un ritmo menos agitado y una menor densidad poblacional, haciendo que más personas decidan abandonar las grandes capitales en busca de entornos más equilibrados. En el ámbito de la salud, China ha realizado inversiones masivas en el fortalecimiento de su sistema sanitario. Existen hospitales públicos en todas las provincias, y en las ciudades más desarrolladas también operan clínicas privadas con estándares internacionales. Uno de los logros más notables ha sido la implementación del seguro médico básico para prácticamente toda la población, lo que permite el acceso a tratamientos y consultas a precios asequibles.
Sin embargo, en las zonas más remotas aún persisten diferencias significativas en la disponibilidad y calidad del servicio médico. Otro pilar de la calidad de vida en China es la alimentación. A diferencia de la percepción que puede tenerse desde el exterior, los ciudadanos chinos no se alimentan diariamente de comidas rápidas o productos industriales. La dieta promedio incluye una gran variedad de verduras, arroz, pescados, carnes blancas y sopas. Además, el acceso a mercados frescos es común en todos los niveles sociales. Incluso en ciudades densamente pobladas, es habitual ver a personas mayores comprando productos directamente al productor, fomentando una conexión más cercana entre campo y mesa. La seguridad también es un punto fuerte. Las tasas de criminalidad en China son notablemente bajas en comparación con otros países de tamaño similar. En ciudades grandes, es común ver a personas caminando solas de noche sin temor. Y el sistema de vigilancia basado en cámaras inteligentes, aunque controvertido en términos de privacidad, ha contribuido a crear un entorno más controlado y seguro. Esto ha hecho que muchas personas, tanto locales como expatriadas, perciban a China como un lugar donde es posible criar hijos y formar familia con cierta tranquilidad. En cuanto al transporte, el país se ha posicionado como líder mundial en movilidad ferroviaria. La red de trenes de alta velocidad china es la más extensa del planeta y permite recorrer miles de kilómetros en pocas horas. Viajar desde Pekín hasta Cantón, por ejemplo, que son más de 2 kilómetros de distancia, puede hacerse en menos de 9 horas. Esta conectividad facilita no solo los desplazamientos laborales, sino también el turismo interno y el contacto entre regiones que antes estaban prácticamente aisladas. La educación también ha sido una prioridad nacional. El sistema educativo chino es altamente competitivo, con un enfoque riguroso en matemáticas, ciencias y lengua. Las escuelas públicas son accesibles y las universidades del país, como la Universidad de Tsinghua o la de Pekín, figuran entre las mejores de Asia. Para muchas familias, la educación es una inversión vital y los niños suelen asistir a clases adicionales después de la jornada escolar regular, lo que demuestra el valor cultural otorgado al aprendizaje. El acceso a tecnología y servicios digitales ha mejorado la vida cotidiana de manera tangible. Aplicaciones como WeChat o Alipay permiten pagar, agendar citas médicas, consultar resultados académicos, pedir comida a domicilio o incluso gestionar trámites burocráticos desde el móvil. Esta digitalización ha simplificado procesos y ha hecho que el tiempo sea más productivo, especialmente en las zonas urbanas. El medio ambiente también representa un desafío. Aunque en los últimos años ha habido mejoras significativas en la calidad del aire en ciudades como Pekín y Tianjin, aún existen regiones industriales donde la contaminación sigue siendo preocupante. El gobierno ha establecido políticas agresivas para reducir emisiones y promover energías limpias. Pero la transición aún está en marcha. A pesar de ello, es común ver parques, áreas verdes y ciclovías en expansión como parte de una estrategia para mejorar el bienestar urbano. En términos de servicios básicos, la cobertura eléctrica y de agua potable alcanza prácticamente el 100% del territorio. Internet de alta velocidad está disponible incluso en aldeas rurales, lo que ha permitido que pequeños emprendedores puedan vender productos online y conectarse con mercados más amplios. Esta inclusión digital ha sido clave para elevar el nivel de vida en regiones antes marginadas. Sumergirse en las tradiciones de China es asomarse a un mundo de rituales milenarios, símbolos ancestrales y costumbres que siguen marcando el pulso de la vida cotidiana. Aunque el país ha experimentado una modernización vertiginosa en las últimas décadas, muchas de sus prácticas tradicionales no solo se han conservado, sino que han encontrado nuevas formas de expresión en la era contemporánea. Uno de los aspectos más notables es la fuerte conexión entre las tradiciones y los ciclos naturales. El calendario lunar rige muchas de las celebraciones importantes, como el Festival de Primavera, también conocido como el Año Nuevo Chino. Esta festividad es quizás la más significativa del país y no es solo una noche de fiesta, sino un periodo completo de renovación, reunión familiar y homenaje a los antepasados. Las casas se decoran con caracteres de la suerte, farolillos rojos y recortes de papel. Se realizan limpiezas profundas del hogar para eliminar la mala suerte acumulada durante el año anterior y se encienden fuegos artificiales para ahuyentar a los malos espíritus. Otra tradición profundamente arraigada es la del Festival del Medio Otoño,
una celebración dedicada a la luna y la cosecha, donde las familias se reúnen para compartir pasteles de luna, redondos y rellenos con ingredientes como pasta de loto o yema de huevo salada. Este evento es también una ocasión para contemplar el cielo y recitar poemas antiguos, reforzando el vínculo entre el ser humano y el cosmos, un elemento central del pensamiento tradicional chino. El Festival Qingming, o Día de la Limpieza de Tumbas, es otro ejemplo claro de cómo las tradiciones chinas están ligadas al respeto por los antepasados. Las familias visitan los cementerios para limpiar las lápidas, ofrecer comida simbólica y quemar papel moneda, todo como gesto de honor y cuidado hacia los difuntos. Esta práctica refleja una visión del tiempo y de la muerte distinta a la occidental, donde el pasado no es algo que se deja atrás, sino que se integra al presente como una fuerza viva. En la esfera de las bodas, también se observa una rica variedad de costumbres. Aunque muchas parejas jóvenes optan por ceremonias modernas, aún se mantienen rituales como el uso del color rojo, que simboliza fortuna y alegría, o el tradicional té de la boda, en el que los recién casados sirven té a sus padres en señal de respeto y agradecimiento. Incluso en los divorcios, existen ciertos procedimientos simbólicos que buscan cerrar ciclos de manera armónica, en lugar de simplemente cortar lazos. La medicina tradicional china, por su parte, no solo es un sistema de salud, sino una tradición en sí misma. Con miles de años de historia, prácticas como la acupuntura, la moxibustión y el uso de hierbas medicinales siguen siendo muy valoradas, tanto dentro como fuera del país. Se basan en la noción de equilibrio entre el yin y el yang y en el flujo de energía vital, conocida como qi. A pesar de los avances en la medicina moderna, millones de chinos continúan acudiendo a médicos tradicionales como parte de su cuidado integral. Otra manifestación cultural profundamente simbólica es el arte del té. Más allá de ser una bebida, el té representa un ritual de contemplación, hospitalidad y conexión espiritual. Las casas de té, presentes tanto en zonas urbanas como rurales, son lugares de encuentro donde la ceremonia se realiza con precisión y gracia. Existen diversas escuelas de ceremonia del té, cada una con su filosofía, herramientas y pasos codificados. A través de esta tradición, se fomenta el respeto, la paciencia y la armonía. También merece mención el vestuario tradicional, como el qipao o cheongsam para mujeres y el changshan para hombres. Aunque hoy en día se reservan para ocasiones especiales o festivales, estas prendas evocan épocas imperiales y continúan siendo símbolos de elegancia, dignidad y conexión con el pasado. Ahora bien, para comprender completamente a China, no basta con conocer sus tradiciones. Hay que mirar también a su gente. Y en este aspecto, el país es igualmente fascinante. China alberga a más de 1.4 millones de personas, lo que la convierte en la nación más poblada del planeta. Esta vasta población es cualquier cosa menos homogénea. Aunque la mayoría pertenece al grupo étnico Han, existen 55 minorías étnicas oficialmente reconocidas, cada una con su lengua, vestimenta, folclore y prácticas religiosas. Entre ellas están los tibetanos, los uigures, los Huang, los Hui y los manchúes, entre otros. Esta diversidad étnica enriquece el panorama cultural chino y da origen a una pluralidad de voces que muchas veces no se conocen fuera de sus fronteras. El rostro humano de China también se expresa en su hospitalidad. Aunque en el imaginario occidental se suele ver a los chinos como reservados, la realidad es que, especialmente en ambientes no urbanos, son increíblemente acogedores con los visitantes. Es común que inviten a extraños a sus hogares, que ofrezcan comida sin esperar nada a cambio, o que se interesen genuinamente por la vida del forastero. Esta actitud de apertura y generosidad es una parte esencial del carácter chino, aunque muchas veces pase desapercibida entre los estereotipos internacionales. Por supuesto, como en cualquier sociedad, también existen tensiones y desafíos. El envejecimiento de la población, el rápido ritmo de urbanización y la migración interna son temas que afectan directamente a la estructura social. Aún así, la capacidad de adaptación, la resiliencia colectiva y el fuerte sentido de identidad compartida han permitido a los ciudadanos chinos enfrentar los cambios con pragmatismo y creatividad. En definitiva, hablar de las personas en China es hablar de una humanidad diversa, enérgica y en constante evolución.
Es una población que ha sabido mantener un equilibrio notable entre tradición y cambio, entre memoria y futuro. Conectarse con las tradiciones y la vida de su gente es descubrir la verdadera alma de este país milenario y entender por qué, más allá de sus cifras, su verdadera riqueza está en su gente. Cuando uno cree haber entendido a China, siempre queda algo más que sorprende. Detrás de sus templos antiguos, sus rascacielos futuristas y sus rituales milenarios, se esconden detalles que desconciertan, divierten y maravillan. Porque si algo caracteriza a este país es su capacidad de mantener el misterio en lo cotidiano, aquí, cada costumbre puede tener una razón insospechada, cada número un significado oculto y cada gesto una historia detrás. Comencemos con los números, que en China no son meros símbolos matemáticos, sino auténticos portadores de suerte o desgracia. El número 8 es especialmente venerado porque su pronunciación en mandarín suena similar a la palabra prosperidad. Por eso, es común ver matrículas, direcciones o números telefónicos con varias cifras 8, incluso a precios exorbitantes. En contraste, el número 4 está cargado de mala fortuna, ya que se pronuncia de forma parecida a la palabra muerte. Muchos edificios omiten el cuarto piso por completo, saltando del 3 al 5 como si de una superstición global se tratara. Y hablando de edificios, los ascensores en China a menudo no solo evitan el número 4, sino también combinaciones como 14, 24 o 44. Este fenómeno se conoce como tetrafobia y tiene una presencia notable en la arquitectura moderna, demostrando cómo incluso en una sociedad tan tecnológica, las creencias tradicionales siguen influyendo en el diseño urbano. En cuanto al transporte, un dato curioso es que China posee la red ferroviaria de trenes de alta velocidad más extensa del mundo, con más de 40 kilómetros operativos. Algunos de estos trenes pueden superar los 350 kilómetros h, conectando regiones remotas con los principales centros económicos en tiempo récord. Pero lo más sorprendente no es la velocidad, sino la eficiencia. Los retrasos son mínimos, la limpieza es impecable y la puntualidad raya en lo obsesivo. Otra curiosidad fascinante es que en China se celebran 2 cumpleaños. Uno es el que corresponde al calendario gregoriano, como en el resto del mundo. El otro, más íntimo y tradicional, es el cumpleaños lunar, que cambia de fecha cada año según el calendario chino. Además, al nacer, un bebé ya cuenta como si tuviera un año, porque se considera que el tiempo dentro del vientre también forma parte de su vida. En cuanto a normas sociales, los saludos físicos no son tan comunes como en otras culturas. El apretón de manos puede ser habitual en entornos formales, pero en contextos cotidianos se evita el contacto físico y se prefiere una leve inclinación o simplemente una sonrisa. También hay reglas de etiqueta poco conocidas. Por ejemplo, si alguien te ofrece una taza de té, se espera que golpees ligeramente la mesa con los dedos como muestra de gratitud. Esta costumbre se remonta a una antigua historia imperial, donde los cortesanos no podían hablar en presencia del emperador, así que desarrollaron ese código silencioso para expresar respeto. Curiosamente, los pandas gigantes, aunque considerados un símbolo nacional, no solo son adorados dentro del país, sino que forman parte de la diplomacia china. A esta práctica se le conoce como diplomacia del panda y consiste en enviar pandas a zoológicos de otros países como gesto de amistad. Sin embargo, estos pandas no son regalos permanentes. Siguen perteneciendo a China y sus crías nacidas en el extranjero deben ser devueltas eventualmente. También es sorprendente cómo el país celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre, una fecha que nació como broma entre universitarios por la repetición del número 1, 11, símbolo de estar solo. Sin embargo, esta festividad ha evolucionado hasta convertirse en el evento de compras online más grande del mundo, superando por mucho al Black Friday y al Cyber Monday combinados. Plataformas como Alibaba registran miles de millones de dólares en ventas en tan solo unas horas. El uso del abanico, por ejemplo, trasciende la simple función de refrescarse. En la ópera china, los abanicos son instrumentos dramáticos que ayudan a expresar emociones, representar personajes y marcar el ritmo. Incluso existen tipos específicos de abanicos para hombres y mujeres, y para cada género operístico. En las ciudades más antiguas, como Hangzhou o Suzhou, aún pueden encontrarse puentes lunares, estructuras arqueadas construidas sobre lagos y canales,
con la intención de reflejar una luna completa cuando se miran en el agua. Estos puentes no son solo piezas de ingeniería o estética. Tienen un profundo simbolismo relacionado con la unidad, la armonía y el ciclo de la vida. Otra curiosidad que llama la atención es el uso extendido del papel rojo en contextos festivos. Desde sobres con dinero en bodas y cumpleaños hasta decoraciones del Año Nuevo, el color rojo es omnipresente. Se asocia con la buena suerte, la vitalidad y la protección contra los malos espíritus. Incluso las novias visten de rojo en vez de blanco, ya que este último color se relaciona con el luto. Finalmente, algo que pocos saben es que el carácter chino más complejo tiene 58 trazos y representa una variante rara de la palabra biang, asociada a un tipo especial de fideo en la provincia de Shaanxi. Este carácter es tan intrincado que no aparece en diccionarios estándar ni en la mayoría de los sistemas digitales, pero su uso perdura como una muestra del amor chino por el lenguaje, el detalle y la tradición. Así es China. Un país de contrastes vibrantes y matices infinitos, donde lo ancestral convive con lo futurista, y lo cotidiano puede ocultar siglos de historia. Cada curiosidad revela una capa más del alma de esta civilización milenaria, invitando a explorarla no solo con la mente, sino también con el asombro de quien redescubre el mundo por primera vez.